vamos a ver si esto funciona. Hola, Sí. sí, probando. A ver, ¿sí? Sí, ¿verdad? Vale, vamos a probar si los de ellos también funcionan. Hola. Buenas noches, Logroño, hasta siempre. Eso lo querías decir ya Eso lo quería antes, decir, Ya ¿eh? sí. está dicho. Ya está, Le conseguido. hacía ilusión y nos ha comentado que lo iba a decir al principio. Bueno, capítulo de agradecimientos para empezar. Esto, los que hemos recibido una educación jesuítica lo sabemos. Siempre que llegues a un sitio, lo primero dar las gracias. Y voy a dar las gracias a los organizadores de este estupendo festival por invitarme a participar como moderador en este encuentro literario. Gracias naturalmente también a los que han aceptado, a estos dos estupendos escritores que han aceptado participar en este encuentro, a Jesús Carrasco y a María Folguera, y como no, gracias también a todos vosotros por vuestra presencia aquí, porque sé que hay muchos actos, hoy en la ciudad Logroño está que se sale a nivel cultural, y hay que aprovechar que nos han tenido encerrados mucho tiempo, así que a todos los que estáis hoy aquí, muchísimas gracias por venir. Sabéis que el tema de la familia es el tema central, de eso vamos a hablar, de la familia en su obra en general y en sus últimos libros en particular, que tengo aquí, pero como ya nos conocemos, seguramente empezaremos hablando de la familia y los libros y acabaremos hablando, vete tú a saber de qué, pero tocaremos todos los temas posibles, a los cuales estáis invitados más tarde. Ahora, durante un rato, estarán charlando ellos dos, intentaré si puedo moderarlos y luego dentro de un rato os invitaremos también a que podáis participar y que preguntéis cualquier cosa que os apetezca de lo que hemos hablado. Antes de entrar de lleno en el tema puramente literario, yo tengo una curiosidad y es que quisiera saber con quién me enfrento a nivel familiar. ¿Vosotros sois familiares? No Sí, digo si tenéis o no problemas con vuestros padres o vuestros hermanos, pero que si tenéis un también. concepto de la familia... Sí, yo sobre todo creo que soy cuidadora. Tengo esa... eh, me he criado y he nacido, no sé si me he criado, me han criado para, pero tengo esa tendencia a desarrollar una relación de cuidado en la amistad, en la pareja, en las personas que me rodean, en el trabajo. Entonces, al final, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero sí que hay una parte como afectiva muy importante en las relaciones que establezco y entonces se podría decir que sí soy familiar, aunque no, desde luego, en un sentido clásico, ¿no? De la imagen clásica de la familia, ni por mis padres, vengo de familias poco convencionales y se podría decir que mi situación actual familiar es poco convencional, pero me pego a ella y no me voy de residencia artística a escribir, sino que soy bastante de arraigo, ¿no? Soy como un poco, de hecho hablo bastante en el libro de eso, ¿no? Como una especie de raíz que no para de bajar hacia abajo, cada vez más hondo, hasta a veces me pregunto, digo, pero ¿por qué este arraigo tan exagerado, ¿no? Jesús. Bueno, yo estaba encantado escuchando a María. Gracias a todos por venir hoy. Yo sí que creo que soy familiar, pero familiar crítico, podríamos decir. O sea, no me vivo entregado a la familia. Entiendo a la familia como María lo ha expresado, como una escuela de cuidado, ¿no? Fundamentalmente como una casa que te protege, que te enseña a vivir también fuera. Y esa casa puede tener muchas formas, puede tener forma de familia tradicional, pero puede tener forma de mil formas. Incluso puede ser una familia o una casa que te proteja sin los miembros de la familia. Es decir, sin la consanguinidad. Puede ser tus amigos o, bueno, en fin, incluso en algún caso he pensado que se pueden establecer relaciones familiares con animales también, ¿no? En el sentido de que pueden proveerte de una estima, de una sensación de cariño, de acompañamiento. No es mi experiencia, pero lo observo y lo observo con absoluta certeza. Esto sucede también, ¿no? Entonces, esa idea de la familia como un lugar que te protege y que te enseña, en este caso que te enseña a cuidar, porque es el nido de los cuidados, es el espacio propio de los cuidados, es una idea que yo comparto y que admito como propia. En ese sentido soy familiar, pero también soy crítico con la familia. Para mí hay una palabra que describe bien mi sensación con la familia, y es la viscosidad, ¿no? Que es, la familia produce una cierta viscosidad, en el sentido de que
hay algo que te va pegando, ¿no? Que tú quieres avanzar, se ve en la novela última que he escrito, ¿no? Que quieres avanzar, que quieres legítimamente. Ya me estoy yendo de la pregunta, ya estamos al No, final. No, pero está bien, está lo de la muy bien. viscosidad a mí me ha llegado dentro. Ya estamos al Sigue, final sigue de- por ahí, sigue. Está bien, sí, Quedan sí. 5 minutos para acabar y yo sigo aquí raca, raca. No, esa idea de que hemos sido invitados a la vida para inaugurar nuestro propio camino, para llevarlo adelante, para lograr finalmente la plenitud como seres humanos, ¿no? Esta es lo más deseable que se nos puede proponer cuando somos invitados a vivir o cuando somos traídos al mundo. Venga, desarrolla toda la potencia que contienes y sé pleno contigo mismo y con los demás. Y luego hay una viscosidad que te va atrapando, que también es la familia, que a veces no te permite ir hacia ese lugar que tú quieres, que contradice tus deseos, que no te permite llevar esa plenitud a veces hacia donde tú consideras, ¿no? Eso lo veo mucho también en la familia mediterránea, podríamos decir Sí. española. Esa viscosidad es más clara aquí que en otras partes. Yo he vivido en Escocia y esa viscosidad es fluida, casi no existe, ¿no? Así que soy familiar, sí, en el sentido que María lo decía, pero soy un familiar crítico. Puedo ser un poco pesado a veces también con mi familia. Bueno, pero ella es una madraza y él es un padrazo, ¿eh? Mucha viscosidad, pero en el fondo son lo que son también. No os he dicho los currículums que tienen porque los podéis encontrar en la web del festival, está allí explicado, en el programa lo encontraréis, pero sí, dejadme recordar que Jesús Carrasco ha publicado Intemperie, ha publicado La tierra que pisamos y ahora esta novela, que es la última que acaba de aparecer, Llévame a casa, probablemente yo creo que es la novela donde la familia juega un papel mucho más importante y lo descubriremos enseguida. Y María Folguera, que también ha publicado cuentos, ha publicado novelas y también es una conocida dramaturga, entre otros títulos. Pues tengo aquí Lo debajo del agua, La guerra según Santa Teresa, Los primeros días de Pompeya, El amor y el trabajo y su última novela que es Hermana punto y entre paréntesis placer, donde aquí la familia también se aborda pero de una manera yo creo que distinta. Estas dos novelas a ver, yo como soy periodista y no tengo ningún interés, os lo digo, si luego queréis, están aquí fuera, las podéis comprar, si os gusta lo que ellos os cuentan de ellas, son dos lecturas para mí, desde luego, muy, muy recomendables. Antes de entrar en ellas concretamente, ¿diríais que la familia juega un papel muy importante en vuestros libros o no? Porque, os lo pregunto porque muchas veces se dice, los grandes temas de la literatura, el amor, la muerte, y parece que la familia siempre se utiliza como un contexto argumental cuando la familia en sí misma yo creo que es uno de los grandes temas literarios. Vosotros en vuestra obra en general, antes de entrar en estas, ¿diríais que la familia juega un papel esencial? Sí, sobre todo, yo estaba pensando, digo, pero nombremos literatura que no aborde la familia, ¿no? Es posible que, no sé, ahora también pienso, claro, si metemos la amistad dentro de la familia, desde luego, o sea, piensas en el poema de Gilgamesh o yo qué sé, y ahí está ese vínculo, está esa hermandad, ¿no? Está en el germen de la literatura. Quizá no conscientemente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con Hermana Placer no me he propuesto hablar de la familia, pero la hija tiene un papel muy importante, la hija de la protagonista, y sobre todo la protagonista desarrolla esta investigación sobre escritoras españolas del siglo XX, quiere hacer como una especie de enciclopedia sobre escritoras, sobre las vidas de las escritoras, y ahí es claro, al abordar a Elena Fortún, a Carmen Martín Gaite, a Ana María Matute, a Carmen Laforet, el tema de los hijos y las hijas que fueron ellas también, y las esposas y la relación tan conflictiva con el hogar, ¿no? O sea, la construcción de la identidad femenina pública en el siglo XX ha estado muy condicionada por la palabra hogar, ¿no? ¿Qué relación tienes con el hogar? Seguramente yo creo que es la primera vez que nos preguntan en una entrevista si somos familiares, ¿no? Pero a una escritora décadas atrás habría surgido todo el rato esa pregunta, ¿no? O sea, se partiría de ese punto. ¿Y cómo eres, no? ¿Cómo eres en tu vida familiar? No sé qué. Pero, entonces, bueno, yo creo que sí que es un tema obligatorio, en mi caso. Sí, además en tu novela se ve, has elegido muy sagazmente a esos personajes femeninos, a esas escritoras, ¿no? Porque son mujeres que desarrollan su actividad profesional en el siglo XX, o como escritoras, o como creativas, y están sostenidas o están verdaderamente sujetadas a la casa por esa viscosidad de la que hablaba de una manera mucho más clara, porque en ese momento a la mujer ni se le permite expresarse públicamente, ni participar en la vida social, ni en profesional, y ellas son mujeres que en muchos casos inician un camino
Rosa Chacel o Carmen Laforet, como decías, ¿no? Que inician un camino profesional y que a las que constantemente les aparece la casa todo el tiempo, la casa y sus servidumbres y sus viscosidades, ¿no? Entonces en ese caso se ve muy claro esa idea de estar dentro y fuera, lo que sucede dentro de la casa y lo que sucede fuera de la casa. En mi caso, yo no lo había pensado, salvo esta última novela, que es eminentemente familiar, supongo que por ella me han invitado, pero también me podrían haber invitado por la primera, porque me he dado cuenta, pensando estos días acerca de la familia y sobre un taller de escritura que hemos estado desarrollando estos días, que efectivamente, como dice María, ¿qué novela no es familiar? Porque si te pones a escarbar, todos los personajes, si los rodeas y sales un poquito de el papel que desempeñan dentro de la narración, todos tienen una cobertura que es emocional y esa cobertura emocional aparece en la familia y se desarrolla en la familia. Todos vienen de algún lugar y todos pueden ser explicados conforme en su familia han sido educados o se han desarrollado, ¿no? Entonces, casi que toda novela se podría investigar por ese lado, ¿no? Y en este caso, mi primera novela es una novela en la que la familia aparece por ausencia, por desprotección. Esa casa que nos protege se ha dado la vuelta y nos ha dejado al descubierto, ha dejado al personaje a la intemperie, no solamente física, pero también emocionalmente hablando. Y en este último caso, la familia aparece de una manera muy clara, por hiperpresencia, podríamos decir, y plantea los conflictos de la hiperpresencia de la familia, que quizás tenga que ver con eso que decíamos antes de la familia de aquí, de estas coordenadas, ¿no? La familia o esta estructura familiar que tenemos en España, en los países latinos, en el Mediterráneo quizás, que desde luego en el norte de Europa no se da. O al menos yo no he percibido esas tensiones y esas viscosidades de las que hablaba antes en latitudes más al norte. Vamos a ayudar un poco a la gente que está hoy aquí, porque no necesariamente ellos han leído vuestros libros. Si os parece, ya sé que es difícil, les hacemos un brevísimo resumen para que se sitúen, porque cuando estáis haciendo referencias, si para un poco de qué va María, en qué van a encontrar los que no la hayan leído en Hermana Placer. Hermana Placer es una novela que reúne dos tramas. Una es una amistad entre dos mujeres de los 26 a los 36 años. Dos mujeres que son muy antagónicas, ¿no? Una es muy arraigada, ¿no? Tiene un hogar, una pareja estable, es muy monógama, y la otra amiga es muy vagabunda, muy bohemia, vive en el romance y en la emoción fuerte. Esto es una de las ejes de la novela, y el otro eje es esa protagonista arraigada está escribiendo una enciclopedia de buenos ratos de escritoras. Está escribiendo una enciclopedia sobre placeres de escritoras porque quiere contestar un poco a esa canon, a esa cultura del escritor y de la escritora, en la que siente que se ha narrado sobre todo a los escritores en clave heroica y a las escritoras en clave martirológica. Es decir, que al contar el canon femenino, tanto en los medios de comunicación como en la escuela, como en la cultura así que intercambiamos en festivales o en tal, hasta hace muy poco ha cundido siempre el poner el foco en el fracaso de ellas o en la imposibilidad de ser, en ese fracaso como humano, ¿no? Como mujer, como persona. Y eso está muy basado, claro, en una percepción que tenía yo, que en los últimos años, con toda esta revisión de género que estamos viviendo, siento que se está cambiando bastante, pero que, bueno, pues que yo como estudiante de literatura o de teatro no tenía referentes o no encontraba referentes, sentía que no me contaban los referentes de una manera que a mí me pudiera servir, porque todos estaban muy contaminados por una visión de fracaso. Por ejemplo, el caso de Carmen Laforet es clarísimo, ¿no? Y ahora con el centenario de Carmen Laforet están saliendo nuevos materiales, nuevas perspectivas, nuevas narrativas, ¿no? de su figura, pero venimos del mito, porque es un poco mito de nunca volvió a escribir después de nada, ¿sabéis? Y en realidad pues eso es mucho más rico y complejo. Bueno, esta es mi sinopsis. Bueno, la mía, mi última novela, cuyo título a veces olvido, la confundo con la segunda. Tengo una obra tan amplia que, claro, es normal que se me mezclen los títulos. Pero en el caso de Llévame a casa, como decía, es una novela en la que la familia es hiperpresente, es inevitable, o sea, es ineludible, es una novela familiar o caería dentro de ese paraguas de la literatura familiar, ¿no? Y cuenta la historia de tres personajes. Diré lo que dice en la primera página para no hacer spoiler, ¿no? Se podría decir eso de que decía Borges, ¿no? Cuando a Borges alguien le llevó un manuscrito para que lo valorara, le respondió:
Bueno, gracias. Decae al principio, le dijo. Y ya con eso acabó. Supongo que el otro se fue a su casa, Deprimido. en fin, deprimido. No diré que decae al principio, evidentemente, porque no estaría bien, no estaría bonito. Pero es cierto que empieza con una muerte. Empieza con la muerte del padre. Esto se dice en la primera línea. Y vemos al hijo de este padre volviendo desde el lugar en el que reside, Escocia, con motivo de la muerte de su padre. Y en ese volver se encuentra con las dos figuras familiares fundamentales, que son su madre, la madre viuda que queda, y la hermana. Y a partir de ese momento lo que tenemos es, pues no sé si es un ajuste de cuentas, como decíamos antes, es un empujón el que la novela le va dando al personaje todo el tiempo para que empiece a enterarse de lo que está pasando, de todo lo aquello que no ha vivido, no ha querido vivir, o que no se ha querido dar cuenta, o que ha disfrutado del privilegio, como hombre en este caso, de no tener que vivir en su casa, o de percibir pues, los cuidados de los que hablábamos antes, ¿no? Cómo se llena una nevera, o en fin, si el polvo está o no está, esas cosas nimias, ¿no? Que a veces, de las que a veces no somos conscientes, pero que forman parte también del bienestar y del cuidado de la casa y de la familia. Entonces él empieza a darse cuenta, la novela empieza a llevarle, digamos, a coscorrones hacia el final, porque tiene que tomar las riendas de una situación que no esperaba. No diré mucho más para que no decaiga, pero bueno, es una novela que tiene que ver, yo diría, con la responsabilidad. Antes lo hablamos en el... Y espero no hacer spoiler, no me gusta la palabra, no desvelar nada. Pero la novela... se me ha ido lo que estaba. Yo creo, tu novela plantea Antes una tesis hablábamos... sobre la responsabilidad. Ah, sí, exacto, esto es, sí, gracias. No, hablamos de que esta novela, una idea muy, muy básica, ¿no? Es que cuando tenemos hijos, automáticamente somos responsables de esos hijos. Y esa responsabilidad es ineludible. Nos lo dice la ética, nos lo decimos nosotros, nos lo dicen las células, la sangre, nos lo dice nuestro entorno. Es ineludible, somos responsables de los hijos. Pero yo me he dado cuenta con los años, según me acercaba a la vejez de mis padres, que posiblemente había un vector que iba en la otra dirección. A lo mejor yo tenía alguna responsabilidad también hacia mis padres, cosa que no sé todavía si es cierta o no. No sé, no he respondido a esa pregunta, pero lo cierto es que me la hacía. ¿Tengo alguna responsabilidad como hijo hacia mis padres o no? Y esta novela trata o aborda esa cuestión. ¿Tenemos alguna responsabilidad hacia los padres o no? Unas novelas que además, cuando terminé de leerlas, pensaba, yo no sé si eso genera diferencias o no las genera, porque una es una novela eminentemente más rural, es una novela de campo, la familia vive en un pueblo, que es la novela de Jesús, y el tema familiar que aborda María, bueno, pues estamos en Madrid, es decir, estamos en la urbe, ¿no? Yo no sé si si vosotros creéis que el concepto de familia o la manera del tratamiento de las historias de familia son distintas. O una familia es una familia aquí y en Pernambuco. Yo creo más bien esto segundo. Yo creo que no sé si habría muchas diferencias por el escenario. Yo creo que precisamente lo que caracteriza una novela doméstica o familiar es la domus. A mí me gusta, yo me acuerdo hablándolo con Jen Díaz hace muchos años, ¿no? Cuando ella me hacía notar estos dos espacios narrativos, lo que sucede dentro de la casa y lo que sucede fuera de la casa, con normas y reglas diferentes en muchos casos. A veces intercambian normas, lo social y lo doméstico, pero muchas veces la casa genera sus propias normas, ¿no? Entonces, lo que sucede dentro de ahí, yo creo que se parece más, o sea, es independiente de lo que haya fuera de la casa. El conflicto familiar, el que puedas tener con tus padres, con tus hermanos, con tu pareja, con los amigos que has elegido, esta consanguinidad, esta hermandad que decía antes María, que me parece un concepto muy fértil. Yo creo que eso se reproduce, o más o menos cumple unas mismas reglas, independientemente de que sea rural, urbana, o independientemente de que sea del siglo XIX o el XXI. Yo creo que el tipo de relaciones que se establecen dentro de la casa, dentro de la domus, son muy específicas. Quizás estén condicionadas precisamente porque hay muros que rodean a la casa, ¿no? Una especie de opacidad se permite, no estamos siendo vistos por los demás, entonces podemos establecer nuestras normas dentro de la casa, ¿no? Yo creo que la nevera es la nevera, ¿no? En las dos novelas. Además, el esfuerzo cotidiano está, por ejemplo, como tema, ¿no? Sostener el vínculo, seas una madre soltera con freelance en Madrid, o seas una familia que está en Torrijos, Toledo. Sin embargo, yo sí que creo que hay que son personajes muy fuertes en las dos novelas, el espacio, tanto el rural como el urbano. De hecho, sí. Lo que me encanta de la novela de Jesús es ese campo. ¿Cómo es ese campo? Es un campo que no se confunde en ningún momento con una abstracción de naturaleza, ni de evasión, ¿no? Que como lo solemos ver los urbanitas. Es un campo
es un campo de bar y está todo muy codificado, ¿no? La familia y está muy codificado de género, ¿no? Históricamente quién ha podido ir a ese bar o cómo ha utilizado cada uno su tiempo, las expectativas de la madre, ¿no? Que espera a que lleguen. Está esa nave de polígono industrial donde se trabaja, ese coche, ¿no? Que se aparca, esa importancia capital del coche para desplazarse al centro de salud de Toledo, y si no tienes ese coche pues tardas 2 horas en llegar porque no hay servicios, ¿no? Y para mí tiene un protagonismo muy fuerte la vida de campo y la familia de campo, y también cómo poco a poco el protagonista va reencontrándose, ¿no? Y reencontrándose como adulto también, ¿no? Como hombre responsable, incluso encontrando esos pequeños placeres, como, bueno, es que estamos haciendo, desvelando. Vale, no digo más. Encontrando sus pequeños placeres también. En cambio, en mi caso, el arraigo de esta protagonista es un arraigo muy vinculado a Madrid. A mí también me fascina Madrid como tema novelístico, ¿no? Esa especie como de, bueno, vivir y trabajar tantos años en una ciudad que tiene resonancias literarias tan fuertes para la propia protagonista, ¿no? Es como una pateadora, una caminadora, ¿no? De la ciudad, que a la vez ha investigado mucho a Elena Fortún, que es una escritora muy urbanita, ¿no? Toda la saga de Celia, y por supuesto Celia en la Revolución, como novela que narra todo el sitio de Madrid, en la Guerra Civil. Entonces, yo sí que diría que marcan bastante los tipos de familia, aunque es verdad que la casa, de puertas adentro, luego de noche todos los gatos son pardos, las noches son largas para todos, un cáncer de puertas adentro es bastante parecido en el campo y en la ciudad, y un bebé llora toda la noche igual, y quién llena esa nevera, ¿no? Pero la construcción de las relaciones sí que diría que está bastante marcada por si transcurren en Torrijos o en Madrid. Hay un juego muy interesante que haces en la novela entre Madrid y Ávila. Sí. Ávila la amurallada, ¿no? Sí. Es muy interesante ese contraste entre las dos ciudades, ¿no? Que una es la capital, otra es una ciudad periférica de provincias más pequeña, Sí. y esa muralla que es muy simbólica, ¿no? Y que tú elevas a una categoría simbólica en la novela, ¿no? Sí, porque la antagonista viene de Ávila. Esto es muy importante en la novela, ¿no? Y está muy marcada por ese carácter duro, frío, castellano, y se lanza la teoría de que como ven todo el rato la muralla en Ávila, pues se les mete esa noción de cierre, ¿no? De hecho, mañana vamos a hacer este ritual dentro del festival. Hacemos un ritual, la amiga que ha inspirado este personaje y la protagonista, que está basada también en mí, pues hacemos como una especie de ritual para reírnos de todo esto, de Ávila. Saldrá su madre a escena mañana también para contestar a todo esto. Uy, esto promete. Sí, esto ya es la locura de la autoficción. Oye, me gusta que traer una madre. Me ha gustado tener a mi madre también aquí en el festival, ya que hablamos de familia. Claro, la madre de Julia sale a regañarme, ¿eh? Sale a regañarme. Claro, en plan, es que has retratado a mi hija muy mal, no sé. Fatal en la novela. Y yo, vale, Inma, gracias, tal. Ya lo veréis mañana. Es que yo no sé si os pasa a vosotros cuando leéis un libro o cuando veis una película. A mí me pasa mucho, sobre todo con la literatura. Hay escenas, ¿no?, que el escritor es capaz de describir, que piensas, esto solo lo ha podido escribir si lo ha vivido. Ya. Porque es muy difícil narrar ciertas cosas que te han contado otros. A no ser que, a lo mejor, yo no dudo que pueda haber escritores con un talento inmenso y que logren incluso engañarnos, pero la sensación que tengo como lector es esa, ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, en la contra de la novela de María se dice: hermana, placer está basado en hechos reales, pero ficciona y fantasea, y Jesús ha comentado también que su novela tiene mucho de material autobiográfico. ¿Cómo aborda uno en lo familiar cuando uno sabe que no está ficcionando al 100%? ¿Cómo gestiona el tema del pudor? ¿Cómo gestiona el tema, bueno, dejadme decir, de la propia autocensura? De que hay cosas que no voy a contar porque esa novela la van a leer luego. No solo mis lectores, la va a leer mi familia, la van a leer mis amigos, ¿no? ¿Cómo trabajáis todo eso cuando estáis trabajando con material tan sensible como es el propio, el familiar? ¿El primero? Yo primero, venga. Me viene a la cabeza algo que dijo Sergio del Molino una vez, ¿no? Que uno no es escritor hasta que no le enseña una escena de sexo a su madre o algo así, era, ¿no? Que es capaz de, bueno, pues de soltar
en fin, mamá, que esto es ficción y pues sí, soy capaz de imaginar estas cosas truculentas, ¿no? Y luego me venía a la cabeza también, me voy a poner un poco estupendo, pero ayer en Santos Ochoa vi un cartel de una escritora que me encanta, que es Muriel Spark, que es la escritora escocesa, y decía algo que viene al pelo, y es, quería, un entrecomillado, quería escribir novelas, pero primero tenía que vivir. Eso es lo que dice Muriel Spark, ¿no? Que muchos autores lo han dicho, Hemingway también lo ha dicho, en fin, se ha dicho mucho. Yo creo que hay que, o yo al menos siento que necesito vivir para que aquello que deposito en la página sea relevante, que tenga yo un vínculo potente con eso. Puede ser el paisaje, puede ser la relación familiar, el cuidado, aquello que sé o que no sé hacer o que anhelo. Necesito que haya un vínculo emocional fuerte para que aquello palpite. Porque si no, se me mueren. De hecho, tengo una ya dilatada experiencia en escribir novelas que guardo en un cajón porque no palpitan. Porque me empeño en llevarlas a lugares que no me emocionan, que no me tocan, que no me perturban. Entonces yo necesito que eso sea así para tirar adelante. Y dicho esto, no sé si estoy contestando a tu pregunta. No. Porque Ha estado bien lo que has dicho, ¿eh? Pero es que se te me lo va el perdono san- por lo de la viscosidad de antes, que ha estado muy bien. No, pero no, ibas bien, ¿eh? Pero iba bien. Sí, pero ¿cómo eso- gestionas el eso tema pensaba. Bien. del pudor? ¿Dónde pones el límite de lo que vas a contar? Que tú sabes que implica a gente muy cercana a ti y a ti mismo, lógicamente, ¿no? Venga. Y el tema de la autocensura, que yo creo que tiene que ser un punto doloroso para un escritor, no lo sé. Claro, ahora sí que voy a contestar la pregunta de Venga. tirón. Claro que hay, vamos, yo sí que siento autocensura, si no, es que me pondría con las carnes abiertas delante bueno, los lectores, ¿no? Entonces yo también siento pudor y decido, y ese es un patrimonio del autor, de la autora, de decidir qué cuentas y qué no cuentas. Hay un mecanismo muy interesante que es pues ese enmascarar, ¿no? Que en tu caso tu novela, por ejemplo, es nítidamente, o tú lo dices, se corresponde muy bien con tu vida y bueno, con tu vida fuera de la novela, pero también te permite, supongo que no lo dices a los lectores, no les das la clave, la leyenda de qué es cierto y qué es no. Entonces, con solo decir que hay un 1% que es falso, ya esto se convierte en ficción, ya deja de ser. Entonces, se juega con eso. En mi caso, pues soy pudoroso, digo lo que quiero decir y lo que no quiero decir no lo digo, mando mensajes a mi familia a través de la novela, hago pequeños homenajes, disemino cosas que solo ellos entenderán, por ejemplo, que es una especie de, bueno, también de regalo para ellos. Y me corto en cuando me tengo que cortar. Me pasa también con el pudor que en esta novela, por ejemplo, soy tan educado que, que pido permiso a las personas cuya vida yo he, en cierto modo, fagocitado, ¿no? Por el dueño de la fábrica, por ejemplo, ¿no? La fábrica es una fábrica que existe, es una fábrica de piedra. Bueno, no diré de qué es para que no... bueno, me voy a callar. Es una fábrica que no es de puertas. Ya lo he dicho. No habéis oído nada. No habéis escuchado nada. Y él me dijo, bueno, te dejo que retrates este espacio, pero no quiero ni que se parezca en nada porque el pueblo se llama Torrijos y esta fábrica está no sé cuántos. Entonces yo la verdad es que no le seguí, no me acordé, lo dejé. Cuando le pregunté me dijo, mira, te había dicho una cosa y no la has cumplido. Bueno, cambiamos la fábrica. Y luego también he hecho alguna otra pregunta. Cuando he visto que hay algún material sensible, pues que podía comprometer ya no solo a mi intimidad, sino a la de otros, pues lo he preguntado y he pedido autorización. Salvo en el caso de Fermín, el protagonista, bueno, el amigo del personaje principal, que es el único personaje real de la novela, que es un amigo mío de la infancia que le pasa todo lo que le pasó a él. Tiene un infarto de miocardio con 30 y pocos años y él está encantado. No tuve que ni preguntar, ya te dijo, me dijo que estaba disponible para Estaba entrevistas. encantado, pero no de tener el infarto. No. Estaba encantado de salir en tu novela. Sí, salir tal cual era él. Y se llama Fermín. Se llama Fermín y va por el... Sí. Tuve la oportunidad de conocerlo y tiene toda la razón. Y Sí. iba loco para que lo entrevistaran. Sí, estaba encantado de ser un personaje de novela. Pues a ver, en mi caso, yo tiro para adelante y luego ya lo pienso y digo, ¿qué hago? Y es verdad que enseño el manuscrito a las personas más tocadas, pero sí que yo hago una cosa que llama a la confusión y la acepto, que es que ficciono no un 1%, sino un 40%. Eso genera un equilibrio muy confuso para la gente y mucho morbo también. Yo tengo la sensación de que quien no me conoce de nada, pues bueno, es que tampoco le interesa mucho si es verdad o no, acepta el juego. Pero sí que hay un entorno cercano que está como... pero esto en concreto ha pasado de verdad, por eso... la amiga que inspiró la amistad del libro y yo hicimos este ritual escénico que vamos a hacer mañana también en el festival, un poco para dinamitar eso y hacer el juego con el espectador de verdad o mentira, ya convertirlo como en una especie de plató televisivo y llegar a la conclusión de que da igual y de que es absurdo. O sea,
de que la literatura existe para permitirnos imaginar más allá de lo que realmente pasó, ¿no? Judicialmente demostrable. Entonces, por ejemplo, en la novela sobre todo es muy claro. La novela se ambienta en 2020, entonces yo no lo tenía previsto, sí que quería que transcurriera en 2020, pero la pandemia aparece porque mientras yo escribía apareció, y hay muchas cosas a partir de ahí que no han pasado de verdad, y sí que me pasan entrevistas que la protagonista no tiene nombre, pero me dicen cuando te pasó esto, y yo, perdona, no, esto no ha pasado. Y esto es lo que te digo. Y yo creo que mis padres no leen, no hablamos del libro, no leen mis libros o no hablamos de ello. Su entorno de amigos sí, y todo el mundo me dice, me están preguntando todos si esto ha pasado. Y yo digo, bueno, pues es que de verdad que no hay, que no te puedo decir más que algunas cosas sí y otras no, y ahí lo dejo siempre. Pero ¿y no crees que hay en el caso de tu novela es un 40%, pero es una sensación muy verosímil de que es algo que te ha sucedido a ti, totalmente. ¿no? Coincide mucho, como Por decía, eso, Pero ¿no te da la sensación cuando leemos literatura en el que el narrador puede ser el personaje y también puede ser el protagonista de la novela? Hay no sé si la palabra es morbo, pero hay una curiosidad. A mí pasa, por ejemplo, en tu caso me ha pasado todo el tiempo por esa sensación de que eras tú quien estaba detrás. Me pasó con Nausgard, por ejemplo, ¿no? Con su pentalogía. Dice, bueno, es un señor noruego cuya vida en principio a mí no me interesa demasiado, pero yo estaba ahí metido. Y digo, bueno, ¿por qué me interesa? Y había algo de morbo de meterte dentro, porque él es muy descarnado en lo que cuenta, desvelando cosas que pasan dentro de esa casa, abriendo ventanas y puertas. Y por más que él fuera noruego y nuestras coordenadas culturales fueran diferentes, me seguía interesando. No sé si era morbo o la posibilidad de encontrarme con escenas similares. Es decir, cómo dentro de esta otra casa, a la que yo nunca tengo acceso porque tiene unos muros, suceden cosas parecidas a las que me suceden a mí. Y este hombre no tiene el pudor para decir que tiene un problema con su mujer y que no la aguanta esa noche o las siguientes o que lo que sea, ¿no? O que no está contento con sus hijos o que le fastidian sus hijos, ¿no? Como pasa también con el personaje de tu novela cuando no quiere merendar o quiere una golosina cercana, ¿no? Pues a veces son cosas que uno necesita ver que suceden en otras casas, ¿no? Que uno no es tan anómalo lo que pasa dentro de uno, ¿no? Entonces yo creo que a veces también hay esa, más que morbo, curiosidad por saber cómo esas paredes transparentes, ¿no? ¿Qué sucede dentro de otras casas? Y en ese sentido lo pertinente en este caso es la sensación de verosimilitud, da igual que sea cierto o que no, yo me creo que es así, participo de ese juego, es tu pacto el que nos propones y como yo me lo creo siento que es verdad y extraigo conclusiones que me parecen verdaderas, ¿no? de todas formas, yo creo que como también estamos acostumbrándonos a exponer cada vez más la intimidad, y hemos llegado a este término autoficción, pero yo estoy convencida de que muchas obras literarias ahora se les preguntaría constantemente a los escritores si fue exactamente así, ¿no? O sea, yo qué sé, por ejemplo, en el caso de Carmen Laforet me parece clarísimo, ¿no? De hecho, ella gastó muchísima energía en negar, ¿no? Ella gastó mucha energía en no soy yo, no soy yo. Bueno, en el caso de Nada es como, vale, es la calle Aribau, tienes una abuela, unos tíos, vaya, pues si no eres tú. Yo la creo, no era ella, ¿no? pero también gastó demasiada energía en negarlo, ¿no? Por esa especie de agobio que te entra de que se tome al pie de la letra, y también la mala leche que vuelcas contra tu entorno cercano, o estás hablando de tu orfandad, estás hablando de tu juventud concreta y necesitas defenderte, pero en realidad creo que es evidente que es una especie de autoficción. Y digo, pues yo qué sé, por ejemplo, Moby Dick, pues también, ¿no? Es la experiencia de él. Claramente está basado en la experiencia de él viajando en barco y conviviendo en grupo de hombres durante muchos meses encerrados. O sea, se podrían revisar muchas obras y también entraríamos en este juego absurdo de exactamente qué te ha pasado a ti. Pero bueno, también es lo que dices tú, ¿no? A mí también cuando leo tu libro, pues me interesa mucho que me lo cuentes. Y si te ha pasado a ti, a lo mejor no te ha pasado a ti, pero estoy segura de que le ha pasado a alguien muy cercano a ti. Y lo importante es que me lo cuentes con cercanía y con compromiso, ¿no? Con ese compromiso de será ficción, pero es verdad, de alguna manera. Ahí yo creo que juega un papel importante el lector. Uh-huh. Yo creo que el lector, no sé si os ha pasado a vosotros cuando leéis una novela, que tenéis la impresión de que aquello que os han narrado es como si os lo hubieran escrito para vosotros.
porque dices, es que esto es mío, esto lo he vivido yo, lo único que ese escritor me ha robado mi historia y me la ha puesto ahí sobre papel, ¿no? Y sientes como la necesidad de preguntarle al autor si eso lo ha vivido él o no, si eso no autobiográfico. Pregunta que en general los autores odian que les hagamos los periodistas, ¿no? Cuando les preguntas, ¿pero esto es autobiográfico? ¿Qué más da? Es una novela. Siempre te dicen, ¿no? Sí. El recurso fácil del escritor es, esto es ficción, esto es una novela. Tienes razón, es una novela, ¿no? Pero eso yo lo ligo con una cosa que me dijo una vez Antonio Muñoz Molina, a raíz de uno de sus libros, que me dijo, es que si uno escribe una novela de ficción, escribe una novela de ficción. Pero si uno quiere hablar de sí mismo, que no se vaya por las ramas, que ponga nombres y apellidos, que no, ¿sabes? Que no juegue tanto, que no líe tanto al autor. Que lo diga. No estoy de claramente. acuerdo. Ya. Pero dice, pero si no, pues uno hace ficción, ¿no? Un poco era esa situación. Yo recuerdo hace poco, entrevistando a la hija de Ingmar Bergman y de Liv Ullmann, que ha escrito un libro, ella es escritora noruega y ha escrito un libro sobre un libro inexistente que ella empezó a escribir con su padre, el director de cine, justo antes de morir. Y una de las cosas que ella cuenta es que vosotros, los creadores en general, todos los artistas, buscáis ella dice, buscáis una relación de pareja o necesitáis vivir en pareja para encontrar un refugio, un lugar de seguridad, pero que al mismo tiempo sentís la imperiosa necesidad de ser libres para poder desarrollar vuestra creatividad, vuestro talento y vuestro trabajo, ¿no? Y que eso hace que sea muy difícil, decía la hija, mantener una relación, vamos a decir más o menos familiar convencional, que es muy complicado, porque el creador no puede tener una vida familiar convencional. No quiero entrar en vuestras vidas personales, pero ¿qué opináis de lo que dijo la hija de Liv Ullmann? Pues que en este caso el creador es autónomo, o sea, es muy prosaico todo. Quiero decir, entiendo que el trabajo creativo demanda tiempo, atención y mucha energía, pero vivimos en casas, cuidamos, somos miembros de una familia, en este caso yo soy padre y pareja, y me debo a ellos y son desde luego mi prioridad. Si yo tengo que dejar fuera algo, dejo la escritura, no dejo a mi familia. Esa es mi postura y mi experiencia vital. Tengo claro cuál es la escala de valores. De hecho, si no tuviera que escribir, pues haría otra cosa que me gustaría hacer seguramente, o intentaría que me gustara hacer. Pero bueno, yo eso sí que lo deslindo. Es cierto que hay momentos, no sé si te pasa, que hay periodos en el proceso de escritura de un libro que, al menos en mi caso, es una especie de... Bueno, es un momento muy intenso, a veces se prolonga en el tiempo en el que es preciso dedicarle muchas horas y mucha atención, pero yo lo pacto con mi pareja, con mi mujer. Pero ese no puede ser la tónica. Yo no puedo hacer una vida bohemia todo el tiempo, porque entre las cosas, a la mañana llevo a la niña al cole, o preparo el desayuno, me levanto pronto, y mi vida se parece más a la de un trabajador autónomo que la de un artista, tal y como parece que lo dice ella, ¿no? Depende de lo que entendamos por convención, pero yo sí que estoy de acuerdo en que la escritura es un trabajo de equipo, y ahí quizás se refiere a eso de que necesitan una pareja o una familia, porque para escribir necesitas equipo que te ayude a sostener la vida mientras te encierras o te concentras o revisas o expones esa fragilidad, y que también me interesaba eso, ¿no? Me gustan mucho como revisar esos mitos de la literatura que vienen de un poco del romanticismo, ¿no? Esa escritura solitaria, bohemia, independiente, sobre todo lo de la soledad, ¿no? Que en el caso de escritores, históricamente ha estado clarísima la diferencia, ¿no? Entre escribir cuando, esa famosa habitación propia, ¿no? Escribir cuando puedes, cuando te deja el tiempo escaso que tienes, o esos tiempos privilegiados de, no, él está en su despacho con su horario, de él escribía de 9 a tal. Lo decías con Juan Ramón, ¿no? Y Zenobia. Bueno, es que ya Juan Ramón y Zenobia es la maravilla de la transparencia del caso, ¿no? Es que hay dos citas de ellos que para mí son muy valiosas, que aparecieron a última hora porque he escrito una obra de teatro sobre ellos, y aparecieron estas citas y digo, un momento, tengo que meter esto en la, novela. en la novela. Y por supuesto, claro. Y entonces es ese trabajo de equipo, pero sí que estoy de acuerdo en que hay una convivencia poco convencional, y quizá hay un peso ahí de género también en mi visión, ¿no? Pero yo sí que siento que tengo que negociar mucho con todas mis parejas para que entiendan también ese lugar de importancia, de que te tienes que dar importancia, de, por favor, que nadie me moleste, que nadie toque la puerta,
y cuesta un montón. O sea, por mi cultura, mi educación, mi bagaje, a mí me cuesta un montón reservar ese tiempo para mí. Y quizá hago el camino inverso a lo que tú estás diciendo. Yo no es los cuidados no son mi prioridad porque no hace falta ni que lo diga. O sea, son mi peso, ¿sabes? O sea, yo al revés, trabajo para encontrar tiempo para escribir y para colocarme en ese lugar, y de hecho me ha gustado mucho encontrar el relato corto o el fragmento corto para hacerlo posible. O sea, ¿cómo puedo conseguir escribir? Porque un novelón así denso, de los que requieren un encierro y un aislamiento, no es posible ahora mismo en mi vida, ¿no? Entonces voy encontrando esas complicidades o ese tipo de escrituras que digo, ay, sí es posible hacerlo, pues mientras, en la hora del cole o mientras duerme, o por favor dejadme 2 horas y que nadie toque a la puerta mientras. Y luego sí, como mujer heterosexual, sí que noto que cuesta negociar el lugar de darte importancia, ¿sabéis? Como me coloco en un lugar que requiere una seguridad en una misma y que puede ser un poco amenazante territorialmente. Me ha pasado en todos los casos. Estás diciendo que te cuesta más encontrar esas 2 horas de silencio siendo mujer que si fueras un hombre y tu pareja femenina heterosexual. No encontrarlas, sino pedirlas, contar con ellas, profundamente, creer en ellas, creer en que esas 2 horas son más importantes que cualquier otro tema que haya que atender, que la máquina no descansa, ¿no? O sea, la casa no descansa en sus necesidades. Sí, pero es cierto que en un trabajo creativo, si lo que tienes es una reunión de 2 horas con quien sea por Zoom o lo que sea, parece que eso está blindado, ¿no? Sí. Sin embargo, sí que en el trabajo creativo, como depende de la inspiración, pues a lo mejor en esas 2 horas tienes tiempo para cambiar un pañal o hacer una merienda o lo que sea, ¿no? Y eso sí, eso pasa constantemente, claro. Perdón, sí. Pero yo, claro, yo doy el manuscrito. Sí que en la novela hay una pareja y todo el mundo me hace comentarios sobre eso. Todo el mundo dice, anda, que cómo sale retratado, ¿sabes? Y yo doy el manuscrito a la pareja diciendo, ay, por favor, que todo salga bien y que le parezca bien, porque si no, ¿qué hago? Yo no lo tengo tan claro como tú, lo de la prioridad, ¿no? De si te molesta lo quito. También yo, como veis, pues me interesa mucho esa genealogía, me importa mucho ese peso de referentes, y traigo los referentes de escritoras en las que realmente fue muy problemático el feedback, por decir otro palabra inglés. Solo por Sí. acotar un poco, yo no quito, o sea, yo pregunto, son elementos accesorios, nunca le quito la médula al texto, o sea, entonces la aguaría hasta convertirla en nada, ¿no? Porque Y si te dice imagina, y si alguien te dice, no publiques esto porque me hace daño esta historia. O sea, que felizmente nuestros 2 libros han visto la luz y estamos hablando de que nos han entendido, nuestros entornos nos han apoyado. Pero también conocemos casos de familias que han dicho que se han enfadado y, bueno, pues han tenido que... Yo tengo claro, yo no lo publicaría. También depende de la relación que tengas con esa persona, pero yo no publicaría porque para mí es más importante esta parte del lado que aquella otra parte, ¿no? Prefiero mantener en buenas condiciones mi vida real y dejarla, esta parte profesional si quieres, o esa parte creativa, puedo hacer otra cosa, ¿no? Pero generalmente yo nunca utilizo la literatura para expiar una culpa o para pedir cuentas a alguien, ¿no? O no, si tengo que pedir cuentas a alguien se lo pido a la cara, o intento pedírselo a la cara si tengo la valentía suficiente, o de otra forma, pero no a través de un libro, ¿no? Le puedo mandar regalitos a mis hermanos, pero no reproches, o no reproches muy claros. Para eso está ya las cenas familiares, para despellejarnos a la cara. Pero sí se pide uno cuentas a sí mismo, Sí. porque muchos autores lo hacen en sus libros. Hay como un ajuste de cuentas propio, en lo familiar, ¿eh? Sí. Sí, es verdad que yo creo que en mi caso también dejo un lugar bastante benévolo, ¿no? a la familia más cercana, ¿no? Que pudiera verse, pero a veces me lo pregunto, digo, ¿esperaré
por ejemplo, yo qué sé, mi padre, ¿no? Que para mí es bastante fascinante como ser. Digo, esperaré a que no esté para poder ser libre y no, no, no ponerle, no incomodarle, ¿no? Porque sí que me interesaría escribir sobre eso y más libremente, ¿no? No lo sé. Lo que pasa es que una cosa es escribir y otra cosa es publicar. O sea, el efecto terapéutico de la escritura, al menos en mi caso, se produce, es evidente, no poner ese negro sobre blanco frente a ti y soltar eso que llevas dentro. Otra cosa es publicarlo, hacerlo público. Yo no necesariamente tengo que pasar de un lado a otro. Yo puedo escribir sobre mi padre, con el que tenía la relación que tenía, con sus conflictos y sus virtudes, más conflictos que luces en muchos casos, otra generación, bueno, en fin. Y puedo escribir, de hecho he escrito bastante sobre eso, pero no tengo la necesidad de hacerlo público. Y el efecto terapéutico más o menos lo consigo. Y en todo caso, a veces se lo puedo mostrar a un hermano, a mi madre, o algo que queda dentro de los códigos conocidos por todos, ¿no? Pero no me produce un efecto sanador mayor el hecho de que todo el mundo lo lea. Yo particularmente no tengo esa necesidad. Claro, yo no lo hago por sanar, ¿eh? Porque en mi caso no se trata de una herida, sino como de una especie de exploración de gran figura, ¿no? En la que para mí hay galerías subterráneas, laberintos dentro de mi padre, ¿no? Entonces como que puedo pasear y no he terminado de explorarlo. Y siento que si empiezo a escribir sobre él, descubriría cosas, ¿no? Que me apetece descubrir. A mí me interesa mucho lo que estáis hablando del tema de género. Quiero ir un momentito por ahí. Yo no creo nada en la literatura de mujeres para mujeres, que escriben para mujeres, ni de hombres para hombres, ni de hombres para mujeres. No creo en nada de todo eso. Sí creo por eso en los fenómenos que a veces se producen en el mundo del libro. Y en los últimos años, no en los últimos 5 años, ya más, hay un fenómeno que me ha ido llamando poderosamente la atención y tiene que ver con la valentía que yo, como lector, probablemente también habrá escritores hombres que lo hacen, estoy encontrando en mujeres que merodean lo autobiográfico y lo ligo con lo que tú estabas comentando antes. ¿Qué haría yo si sé que le puedo hacer daño? Y sé que estas escritoras sí que lo publican. Pienso en Deborah Levy, pienso en Siri Husband, pienso en Rachel Cusk, pienso en Vivian Gornick, pienso en Anna Starobinets, en Valeria Luiselli, pienso en toda una serie de escritoras de diferentes generaciones que utilizan como filtro para sus novelas su propia vida, ¿no? Y lo lanzan con tremenda valentía. Y cuando intento encontrar un paralelismo con escritores, que también hay, me cuesta mucho más. No sé si eso tiene que ver con ese oscurantismo que han sufrido muchas escritoras y que de las que tú, por ejemplo, en tu novela ya hablas, y que ahora, desde hace ya años, hay toda una serie de escritoras que decidieron que ya hasta aquí habíamos llegado. No sé cómo lo valoráis, esa manera de abordar lo familiar y lo íntimo, ¿no? Ahora te toca a ti empezar. Pues mira, de verdad, yo creo que se ha hecho siempre y los escritores también lo han hecho, pero que hemos cambiado la actitud a la hora de hablar de ello y ya no nos defendemos tanto como podía hacer Carmen Laforet de no, esto no tiene, esto es ficción. Creo que cada vez lo dejamos más abierto o podemos admitir o ponemos directamente el nombre de nuestros padres o decimos Torrijos en vez de un pueblo con un nombre tipo Vetusta, ¿no? O algo así, como que si Jesús hubiese puesto un nombre. O sea, creo que vamos quitando también hierro a exponerlo y creo que miramos más intensamente esas escrituras de mujeres y sentimos más su valentía, porque claro, sentimos que se han jugado más en cuanto a la consideración de su entorno, a la aprobación, a la validación, pero de verdad creo que siempre ha estado ahí esa autobiografía, esa autoficción y creo que los escritores han hablado de sus padres, de las mujeres de su vida, o sea, yo qué sé, mira a Woody Allen o mira claro, Woody Allen es valiente de alguna manera. A lo mejor ahora os pierdo a la mitad del auditorio, pierdo vuestro apoyo, pero yo qué sé, en el Desmontando a Harry, él está hablando de un conflicto con su ex, sobre la niña, ha pasado lo de Mia Farrow, pero tampoco decimos, ¡guau, qué valiente!, ¿no? Porque sentimos que está más seguro de sí mismo no, o sea, que tampoco pierde tanto si se enfada su ex, ¿no?
Mientras que una mujer dices, ostras, es que realmente si sus padres se disgustan con ella, es muy duro que una buena hija, ¿no? Provoque a sus padres. Y Almodóvar, o yo qué sé, podemos dar como 1000 ejemplos, ¿no? Aquí. Sí, estaba pensando en Ricardo Menéndez Salmón en su última novela, por ejemplo. Sí. Bueno, penúltima, porque la última es Sorda, Sí. que también es un retrato muy descarnado de las últimas horas de su padre, ¿no? Con él, con su padre, la enfermedad y la muerte de su padre. O Vilas, por ejemplo, Manuel Vilas, que vendrá la semana que viene al festival, también Con Ordesa y con con Alegría. Ordesa y con Alegría, expone muy crudamente, con un estilo muy particular, desde luego, muy crudamente cuál es su realidad o la realidad de su familia. No sé, yo no tengo una opinión muy clara acerca de lo que decir. No es cierto, es muy claro que hay muchas mujeres en esa... Estaba pensando, por ejemplo, en Vivian Gornick, ¿no? Con apegos feroces, que hay un relato muy descarnado de una intimidad, de un ajuste de cuentas con la madre, hay un montón de cosas que no sé si se ven tanto en hombres o en los hombres no llaman tanto la atención. Quizás a lo mejor solamente tiene que ver con que en los últimos decenios, por suerte, años ya ni decenios, años, por suerte cada vez hay más títulos escritos por mujeres en las librerías, hay mucha más presencia, ¿no? Pero quizás, como dice María, los hombres ya venían haciendo ese trabajo y bueno, ya forma parte casi de una corriente, una tradición, no es lo más frecuente, pero estaba pasando, ¿no? Estoy pensando también en Antonio Muñoz Molina, en su último libro, por ejemplo, ¿no? Volver a donde, donde también él hace bueno, de hecho es algo que viene haciendo en los últimos libros, ¿no? Sí, ha cambiado. Viene haciendo, bueno, pues en los últimos 2-3 libros, el de Andar solitario en la escalera, bueno, no voy a decirlos adecuadamente, pero también viene explorando cada vez una ficción más personal en la que ya no se esconde nada. ¿No? Ya no se esconde absolutamente nada. En el último libro pues nos habla de lo que ve desde su balcón, su tomatera, la esquina de la calle en la que vive, la gente con la que se encuentra. Es decir, es muy transparente, o aparentemente es muy transparente lo que nos cuentan. Pero Muñoz Molina, que es un autor que haya tomado una decisión literaria, sí que entraría en ese género. Pero hablabas de Ricardo Menéndez Salmón, hablabas de Vilas, lo hacen en un libro puntual en su carrera. Quiero decir, es como una necesidad catártica, es como una necesidad casi, dejadme decir, terapéutica. Estas escritoras lo utilizan como un recurso narrativo habitual. Ellas utilizan lo autobiográfico, con su toque más o menos de ficción, para crear una obra literaria. Por eso para mí es diferente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que ellas ya recurren a esa necesidad, sienten la necesidad de ir a lo propio para poder crear toda una obra literaria. En el caso de Vilas, pues escribió 2 novelas donde era muy autobiográfico, contó lo que tenía que contar y ahora sigue con su carrera, ¿no? Es un fenómeno que me ha llamado mucho la atención en estos últimos años. Pero quiero seguir con otro tema, y es el tema de los hijos en la literatura. Porque eso es otro tema también. Y seguramente tendríamos que ligarlo con el tema de padres e hijos, pero cuando uno está abordando el tema de los hijos, y si lo aborda desde el terreno más personal, esos hijos serán lectores el día de mañana, ¿no? Y eso lo vuelvo a ligar también con lo que hablábamos antes, no voy a decir el pudor, ¿no? Pero la responsabilidad que uno tiene de que esos hijos lo van a leer y de qué manera eso condiciona también la propia escritura, ¿no? Del creador. Supongo que mucho. Si tú retratas a tu hijo es como si le expones públicamente en las redes cuando no tiene capacidad para decidir o no si quiere estar en internet o no. Le estás exponiendo y estás, digamos, poniéndole una etiqueta que va a acompañar el resto de su vida, ¿no? Supongo que cuando introduces, estoy pensando por ejemplo en los hijos de Nausgard, por ejemplo, ¿no? Que pensarán cuando de mayores, ya serán mayores porque hace tiempo ya que escribió estas obras, bueno, asistan a su propia exposición ante el público y a los secretos de la familia. Nadie les ha preguntado, nadie tiene por qué preguntarles tampoco si quieren o no aparecer, pero desde luego hay una responsabilidad, yo creo, en ese sentido. Yo no tengo la experiencia en particular, es decir, yo nunca he retratado a mi familia ni a mis hijas explícitamente en una novela, ni creo que vaya a hacerlo. De momento no tengo pensado hacerlo, con lo cual no voy a exponerles a esa situación. Yo sí, la hija aparece y está muy inspirada, pero es verdad que en ese sentido también me inspiraba el referente de Carmen Martín Gaite, ¿no? Las apariciones que hace la hija en las obras de Carmen Martín Gaite, en El cuento de nunca acabar, en El cuarto de atrás. Es una hija que es interlocutora, ¿no? Y que inspira sobre todo esa búsqueda de interlocución o sea, para mí lo más potente también de convivir con una niña es esa práctica de lenguaje, ¿no? Esas preguntas y esa responsabilidad como madre que tienes de responder a las preguntas complicadas o incómodas, ¿no? Y
la narrativa tan bonita que se puede construir entre las dos, ¿no? Entonces, sí que yo me siento tranquila en el sentido de que dejo a mi hija en un lugar amoroso, cómplice, pero también me ha pasado que he hecho un artículo para el diario.es, para la sección esta que se llama Nidos, que es sobre crianza, y hice un artículo sobre que me aburría en los parques. Hubo el típico titular, ya sabéis que, o sea, el titular que yo proponía era como lunes de custodia compartida o algo así, y el diario lo rebautizó como he tenido una hija pero no aguanto una tarde de parque, y se montó una. Yo nunca leí los comentarios, pero la gente estaba muy asustada, ¿no? De que me estaban deseando que ojalá se muera tu hija para que de verdad veas lo bonito que es una tarde de parque. O sea, se montó una gordísima. Y ese titular, si a lo mejor a mi hija en un futuro le pilla en un mal día y ve ese titular y dice, ¿cómo me exponía mi madre? Qué feo, ¿no? Porque es un titular feo. Y que yo jamás diría. Además, los titulares tienen este efecto engañoso de que parece que has ido a un micro y has dicho, un momento, por favor, tengo una cosa que decir. He tenido una hija, pero no aguanto una tarde de parque. Entonces la gente dice, esta tía es idiota. Y en fin. Entonces yo diría que no la expongo, pero mucha gente opina que soy una mala madre y que la he expuesto y que ojalá se muera mi hija para que me dé cuenta de lo mala que soy. Así que, no sé, dicho esto me da un poco igual. Dentro de nada, es que está pasando volando, ha pasado una hora ya, ¿eh? Si os apetece participar, pues estaremos encantados de que hagáis preguntas de lo que ya habéis escuchado, cualquier otra curiosidad que tengáis. Antes, dejadme que les haga otra pregunta, porque claro, estamos hablando todo el rato de la familia, una familia presente, sea una familia inventada o una familia más o menos autobiográfica, pero a mí me interesa también la presencia de la no familia en la literatura, porque hay novelas que se sustentan en la no familia. Y yo pienso en Intemperie y ahí hay una no familia que no tiene nada que ver con Llévame a casa. Y pienso en tu novela, María, y ahí hay dos historias de dos amigas con una familia más arraigada y una familia absolutamente desarraigada, ¿no? Casi, me atrevería a decir, una no familia, ¿no? Y eso es tan importante la una como la otra. Absolutamente. Quien estuviera ayer en la performance de Abel Azcona, no sé si es el caso de alguno de ustedes, se vio claramente en un ejemplo de no familia, una experiencia vital absolutamente trágica sobre la ausencia de la familia y a veces la presencia de la familia en los peores términos, ¿no? Recuerdo que cuando Intemperie se iba a publicar y estábamos decidiendo la portada, había un diseñador que propuso un diseño que me pareció buenísimo, y era una casa invertida. Antes más o menos lo he apuntado, ¿no? Una casa invertida, es decir, una casa que tiene el techo en el suelo y lo que sería la planta pues está mirando al cielo. La casa se ha dado la vuelta y eso genera también una literatura familiar, que es la de la ausencia de la familia, como dices, y que en un espejo negativo, en un lado negro, nos habla también de los mismos conflictos, no de la hiperpresencia, sino de la ausencia, del descuido, de los no cuidados, de la desprotección, precisamente de esa responsabilidad que tenemos hacia los hijos y que no se ejerce y por la que se puede y se debe pedir cuentas, ya no solamente dentro del ámbito familiar, sino en el ámbito desde la sociedad, ¿no? Los padres no pueden abandonar a su suerte a sus hijos, ¿no? Entonces, desde luego, esa no familia, desde luego, genera, en mi opinión, una literatura también potentísima, que es nítidamente familiar. Sí, a mí también me interesa mucho escuchar a los que abandonan. Creo que también la maravilla de la literatura es que puede dar esa voz a quien falla o fracasa o abandona. De hecho, en Llévame a casa, en la novela de Jesús, a mí me gustan mucho las partes que transcurren en Edimburgo, o sea, las partes que él recuerda de él huyó, ¿no? Él huyó porque y yo me acordaba mucho de la novela de Antonio Muñoz Molina también, porque esa dureza de campo y ese padre, esos padres están aniquilados interiormente, emocionalmente, ¿no? Que no son capaces de compartir bromas o placeres, ¿no? Y el pobre Juan, el protagonista, ha huido, ha intentado encontrar un sitio quizá donde fundar una familia propia. Entonces yo me quedo más en la duda. Y para mí la literatura me permite habitar esas dudas, ¿no? Ya os digo que yo personalmente estoy de arraigo hasta aquí, ¿no? Por eso leo las partes de Edimburgo con
con placer, porque digo, ¡ay, qué maravilla! Huyó, huyó y... ¿no? Aquí voy a hacer un poquito de spoiler, pero hay una parte en la que mientras están diagnosticando al padre, él está con una mujer, ¿no? Y él está como acariciando unos omóplatos o algo así. Y yo digo, pues lo siento, pero bien por él también. O sea, la literatura me permite esa ambivalencia, me permite habitar esa ambivalencia. En la vida diaria tenemos que tomar la decisión de renunciar, de comernos pues esas tristezas o bueno, pues coger ese avión y no volver o abandonar o sea, a mí me interesa escuchar la historia de una madre que ha abandonado a su familia. ¿Por qué? ¿Sabéis? O sea, que creo que la literatura me permite acompañar esa no familia también por un rato y entenderla. Es que eso que... Perdón. No, perdona, en la literatura norteamericana es casi un subgénero. El padre que se va a comprar tabaco y desaparece para siempre. Sí, hace una semana estaba con un autor americano, Willie Broughton, y me decía, bueno, sus novelas son muy descarnadas, también hay padres que se van. Y dije, es que mi padre también se fue cuando yo era Bonnie, y espero que todos los padres de mis amigos en Oregón se fueron todos de casa. Digo, joder, pues... Claro, es que esto es impensable, ¿no? Sí. En un entorno nuestro es más complicado. Pero sí que, por ejemplo, leía una poeta que se llama Alda Merini, que fue internada en un psiquiátrico, tuvo a sus distintas hijas en el psiquiátrico, a todas las llevaron con otras familias, y ella escribe sobre eso, sobre su gran fracaso como madre, como mujer, ama a sus hijas, pero también desde esa locura como poeta puede armar el lenguaje, puede decir, he querido más a mis amantes que a mis hijas, y para mí la literatura me permite trascender ese juicio, ¿no? De bueno o malo. Es que estás abriendo un melón ahí ahora. Sí, melonazo. Sí. Un melón importante, incluso en lo literario, porque en los últimos años, a mí que me gusta investigar los fenómenos literarios que se producen, también hay un fenómeno de escritoras que están hablando y reflexionando sobre la maternidad y sobre una maternidad no deseada, que es un tema tabú. Es decir, escritoras que han sido madres y que han reconocido públicamente que ojalá no lo hubieran sido y quieren mucho a sus hijos, pero que ojalá no lo hubieran sido, ¿no? Y hay todo un fenómeno literario a ese respecto. Y también lo que tú estabas comentando me llevaba a pensar en el tema de los roles en las familias, que también abordáis en vuestros libros. El rol que asumen los personajes que aparecen allí, en muchos casos son, bueno, en la mayoría de los casos son roles muy reconocibles. Yo estoy pensando en Isabel, en la hermana mayor, que ella le llega a decir a su hermano menor, a ver, yo sé que yo soy la hermana mayor y mi rol como mujer y como hermana mayor era preocuparme, pero ya está bien. Ahora te toca a ti ayudar, ¿no? Porque yo tengo... Pero que ella asume un rol, una mujer inteligente, universitaria, empresaria de éxito, y sin embargo asume un rol en la familia. El tema de los roles. Isabel, por Claro. muy bien que lo haga, nunca lo va a hacer, que esa es la trampa de la feminidad clásica. Nunca lo vas a hacer lo suficientemente bien y siempre vas a ser culpable. Porque la madre está muy disgustada porque vive en Barcelona, pudiendo vivir en Torrijos, ¿no? Entonces, he ahí también esa trampa de esa exigencia, ¿no? Claro, pero es que igual que todas las guerras duran 100 años, esta tradición milenaria de la mujer en su sitio y el hombre en el suyo Sí. nos va a durar todavía mucho tiempo, por más que por suerte las cosas estén cambiando, ¿no? Claro. Pero desde luego todavía se le sigue pidiendo a la mujer que ocupe un espacio o que se excuse o que se explique si tiene que desarrollar una carrera profesional o si decide y dice que pues que se aburre en un parque con... Yo lo reconozco aquí, yo me he aburrido bastante en parques también. Es así, porque yo tengo ya una edad y bueno, pues columpiarme durante 2 horas, pues tampoco, ¿no? Pero claro, estoy ahí porque tengo que estar ahí. El primer rato me lo paso bien, pero luego ya no. Seguramente a ti como mujer se te catalogue de mala madre, a mí como padre, pues de gracioso, ¿no? Se aburre, claro, es que tiene cosas muy importantes en las que pensar, ¿no? Bueno, pues eso. Esta, por desgracia, esto sí que es una viscosidad histórica, sigue durando, ¿no? Y luego, a mí me parece muy importante lo de que se hable de arrepentimiento, que se visibilice, pero también, como es tendencia y es polémico, y se aprovecha mediáticamente y colectivamente aprovechamos esto para... Entonces, a veces yo también tengo la sensación de que simplemente hablar de ambivalencia es tomado como crítica a la maternidad, como arrepentimiento, como queja, sí, como que, pues eso, que estás hablando de que te aburres en un parque y estás diciendo que te arrepientes de ser madre. No. Estás explorando un poco esa complicación, que a mí me interesa mucho
esa dureza cotidiana, que creo que también es lo que hace el libro de Jesús, de, bueno, estoy cuidando, pero me aburro, cuidar a una persona enferma es muy duro, ¿sabéis? O sea, no Sí, es... me gustaría estar en otro lado. Claro. Y no pasa nada por reconocerlo. Pero eso arrastra un arquetipo súper conservador, que es el de tienes que asistir al horror o al sufrimiento con alegría Sí. Sí. mariana, ¿no? Es decir, Sí. bueno, estoy aquí cuidando, llevo 17 años con esta persona que tiene, yo qué sé, pues una dependencia severa y todavía tiene que parecer que me estoy entregando con felicidad y alegría, que casi que es mi realización en el mundo. Pues no, espérate, porque a lo mejor preferiría vivir una vida que no tuviera esta contrariedad, ¿no? Sí, o lo de llevo 8 días sin dormir seguido, pero mi bebé me mira, sonríe y ya se me cura todo y tal. Y digo, no. Es horroroso. Es como en Guantánamo tienen a la gente 8 días sin dormir, ¿no? O sea, realmente es muy destructivo para la salud. Bueno, ¿qué? ¿Os animáis? Ahora empezamos con las vergüenzas. No voy a parar aquí. Yo quisiera preguntar, pero no voy a levantar. Voy a mirar si antes pregunta alguien. Desde aquí la verdad es que es muy difícil ver si alguien levanta la mano porque tenemos 2 focos así. Ahí hay una mano. Sí, pues el que... Sí, allí hay un, Ella. hay un micrófono, ¿no? Hola, buenas. Hola. Gracias a los dos por... Preguntas para Jesús. ¿Te planteaste en algún momento que el personaje de la novela, el personaje protagonista, decidiera no asumir ese rol que se le imponía y marcharse y explorar otro camino, como pudiera ser el de yo dejo que esto lo solucione mi hermana y bueno, pues me vado? Porque realmente en las familias hay todo tipo de conflictos y esas cosas Sí. también se dan. ¿Te planteaste hacer otro tipo de novela o realmente lo que querías era volcar en el hombre ese tema de los cuidados? Porque parece que va todo como muy... Al final como que la novela va muy llevada, ¿no? O sea, como que sí que le va dando coscorrones y que él lo asume, ¿no? Pero, Bueno, pero la vida real generalmente no suele ocurrir eso. Hay muchísimos conflictos cuando una persona se pone enferma y hay que cuidarla entre las familias. Pocas familias terminan tan bien como la de tu libro. Es que mi familia no termina tan bien. La de tu libro, No, ¿eh? la de mi libro no termina tan bien. Bueno. Me he intentado que sutilmente el final no dejara las claras. O sea, yo lo que no quería era una redención del personaje, una caída del caballo. De repente a mí esto no me interesa. No era, pero... No habléis del final. No No estoy habléis haciendo- del final, por favor. Yendo a tu pregunta, ¿me planteé hacerlo de otra manera? Sí, pero me quedaba sin novela. O sea, yo quería cargar sobre los hombros de este hombre esa responsabilidad o ponerle frente a la cara esto que pasa en la vida y que pasa en la vida de muchas personas, ¿no? Y él había podido disfrutar del privilegio de evadirse, deshacerse de esa responsabilidad, pero llega un momento en que la vida, y a través de su hermana, se lo pone delante. Para mí lo sustancial de la novela es que el conflicto es inevitable, es ineludible, no puede no responder a una pregunta. Se le ha hecho una pregunta y tiene que responderla. A partir de ahí la novela se genera. Es necesario que emita una respuesta, la que sea. Si automáticamente en la página 34 se vuelve a Edimburgo, se me acabó la novela, ¿no? De modo que, dicho de otra manera, seguramente lo que yo quería era, vamos, con total seguridad lo que yo quería era escribir el proceso de este hombre, ¿no? Que en muchos casos se parece a mi propio proceso vital. Más preguntas. Estoy así porque si no, no os veo. Queda raro, ya lo sé, ¿eh? Pero... Venga, alguna pregunta más. Que aquí han salido cuestiones muy que nos atañen a todos, ¿eh? ¿Vosotros veis alguna mano? Porque yo, con la luz... Aquí. Sí, sí. En la primera Ah, aquí sí. Esta sí que la... Esta sí. Buenas tardes a todos, encantada de haberos conocido. Yo creo que el escribir, bajo mi punto de vista, es un oficio a fin de cuentas, ¿no? Es dedicarle muchas horas a un trabajo que intentáis ganaros la vida. Además, los escritores también tenéis familia, hijos, marido, padres, un poco la historia de la vida de cualquier ser humano. Pero yo... No, sí, es que cuando habla mueve la mano, entonces Sí, es que bueno, le perdemos la me voz. quería referir a este señor que me dejó deslumbrada con Intemperie. O sea, no te preocupes, ya lo hago yo. Entonces, yo hace ya unos años que leía Intemperie, 3 o así, no más. Y cuando la estaba leyendo, que hoy la he cogido para que luego me pongas una dedicatoria, porque me hace ilusión tener tu firma, me he dado cuenta del talentazo, del lenguaje, del trabajo. O sea, ¿eso cómo surge en un
O sea, el talento es algo que tienes o no tienes. Puedes escribir y no tener talento. No he leído tus otras obras, pero las leeré. Bien, entonces yo te pregunto, ¿esa historia cómo te viene en la cabeza? ¿Por una historia que tú has oído? ¿Por algo que te llega? Porque, por ejemplo, José Luis San Pedro decía que se iba a un bar por las mañanas y que oía lo que comentábamos las mujeres. ¿Cómo te viene una historia tan profunda, tan tremenda, tan bien escrita, tan bien hecha? Así, porque es tu primera novela. Bueno, más o menos. Ah, ya. Más o menos. Bueno, lo primero que hay que entender es que no viene. ¿Qué? Que lo primero que hay que entender es que no viene. O sea, la idea que se Trabajo. propone es que hay una verdad revelada, que son una serie de páginas No, que no. bajan. ¿No? A mí cuando una novela me gusta también siento eso, cuando la percibo con naturalidad, es decir, que me llega, que me alcanza, digo, jo, ¿cómo es posible que alguien tenga la inteligencia, no estoy comparando, pero tenga la inteligencia o el talento para empaquetar esto y darme esto? Y tiendo a pensar que lo ha hecho del tirón. Pero en realidad no es así. Eso lo sabemos todos. Es un trabajo cotidiano. Esta novela surge a partir de algo que escuché en la familia y que tenía que ver con un conflicto que no es el conflicto central de la novela. Yo había percibido en algún momento como dos hermanos eran tratados de manera diferente por sus padres, y era muy patente para todos los que rodeamos aquella situación. Entonces yo me puse en el lugar de aquel que estaba siendo peor tratado. Digo, bueno, ¿cómo se sentirá este niño en casa, dentro de la casa, dentro de los muros? ¿Qué sensación tendrá? Porque su referencia es esta. Y a partir de ahí empecé a escribir, y el proceso fue larguísimo, tardé casi 7 años, escribí otra novela entre medias, en fin, fue todo muy largo, no llegó así. Es cierto que el aspecto empaquetado que tiene la novela, pues tiene que ver con el trabajo posterior, de pulido, en fin, de ir reconduciendo la novela. Desde luego, en esos 7 años sufrió muchas transformaciones y llegó a ese lugar. Es sobre todo producto del trabajo, del interés, de las ganas, en fin, de querer hacerlo, ¿no? Bien. Pero ya está, no me cayó del cielo. Ya me hubiera gustado. Estoy contento, sí. Estoy bastante contento, sí. Me ha ido bien. No te ha ido mal, ¿no? No me ha ido mal. Entre los que escribís y demás, pues la familia, el amor, los hijos. Tú antes has hablado de una cosa que es muy interesante, porque lo de las mujeres que somos las cuidadoras. No hay nada más injusto en la vida. O sea, nosotras somos automáticamente cuidadoras, ¿pero por qué? ¿Qué es la educación? ¿Cómo nos educan a las mujeres? Yo soy una señora ya mayor. ¿Y cómo han educado a los hombres? O sea, aquí podríamos tener una cuestión muy, muy interesante. Tú dices que no duermes 8 horas, que tienes un bebé, pero me imagino que no te levantas todas las veces, ¿o sí? No, ¿Ahora? no, Eso ya es el... con su libro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Eh? Que si No, déjalo, ya está. Pero sí, mi hija duerme fatal y lo he pasado fatal. Sí, Pero también su padre. sí, Sí. muy bien, estupendo. Sí. Y el 90% de las mujeres que tenemos hijos pasamos por esa faceta, porque es maravilloso tener hijos, pero es verdad, también es maravilloso tener un marido o tener unos padres, pero depende cómo te haya ido en la vida. De todas formas, la literatura también viene muy bien para poder ser un voyeur mirando las cosas que contáis, con ese talento que lo contáis y lo bien que lo hacéis. Y con esto ya me doy más la lata. Gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias. Sí, aquí al lado. Sí, que me ha pasado una cosa muy... ¿Se oye bien? Sí. Sí. Sí, me ha pasado una cosa muy curiosa, porque a mí me sonaba tu nombre, Jesús, y claro, nada más empezar a hablar veo que es que he leído tu último libro. Y además, sí, Hombre, curioso es, ¿eh? Sí, me encanta. Se lo digo de buen rollo, pero Sí, curioso sí. es. Sí, y me gustó muchísimo, y además me vino muy bien en un momento pues especial, duro. Y la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo. A María, tú eres María, ¿verdad? Sí. Bueno, pues María la voy a leer, no tengo ninguna duda, y me ha gustado mucho, mucho oíros, pero me ha gustado también y me ha llamado la atención ese apartado que habéis hecho de los niños y el parque, ¿no? Que es muy curioso, porque seguramente los dos más o menos habéis dicho lo mismo, pero seguramente la crítica que te hicieron a ti en Jesús sería diferente, sería, fíjate, qué hombre más maravilloso, se está aburriendo, pero ahí sigue. Sí, yo mi texto era súper, vamos, yo lo escribí ahí ay, no como una crítica, pero fue tomado así y salieron muchos señores en redes en plan,
yo voy y es maravilloso tal, y es como, vale, genial. Enhorabuena. Enhorabuena. Sí, bueno, Aquí habían levantado la mano. me ha gustado. Aquí, Gracias. aquí en Aquí. la segunda hilera ahí. Sí. Bueno, buenas noches y gracias. Yo tenía una duda, bueno, una pregunta o una reflexión que me hago. Comentáis un poco, habéis comentado un poco, y creo que es así, que para escribir sobre algo bien hay que tener una conexión o un vínculo con eso, ¿no? Pero me gustaría saber qué opináis desde el punto de vista del lector. O sea, yo siento que también conecto con un libro cuando lo que me están contando lo he vivido o tengo un vínculo con eso. ¿Pensáis que es necesario? O sea, no sé si me estoy explicando, Sí. que los lectores hayamos pasado algo por eso para que un libro nos llegue o no, o que es una habilidad que a veces también, que sin haberlo, no ser un tema que te toca cerca, tú puedes llegar a empatizar igual o no. A mí me interesa esta pregunta porque, a ver si es un poco lo que yo también quería preguntarles, si es lo mismo. Si vosotros, todos, como lectores, cuando leemos una historia de familia en un libro, nos ayuda a entender la nuestra, de alguna manera, lo que vivimos nosotros. No sé si va por ahí. Y si se nos escapa algo cuando un tema está lejos de nosotros. Ajá. Claro, porque pueden contar alguna cosa familiar que no hemos vivido, lógicamente, ¿no? En general. Claro, leer es un acto, leer y escribir es es un encuentro, entonces para encontrarse hace falta tener algo en común o empezar a intentar esa interlocución. Uno no empieza a leer así en general, ¿no? Uno, por supuesto, ya vienes muy condicionado por de dónde has encontrado ese texto, qué te hace llevártelo a casa, qué te hace continuar leyendo. Y los grandes escritores son esos que consiguen lo que a priori sientes que no tiene nada en común contigo, que a ti no te ha pasado, de repente te sorprendes conectando con eso, como puede ser una madre que ha abandonado a sus hijos, ¿no? Que de repente digas, vale, estoy aquí contigo y te voy a acompañar y me voy a sorprender, ¿no? De cosas que pensaba que yo estaba muy lejos, o que se pueda ambientar en la ciencia ficción, pero encuentres eso que decía Jesús, ¿no? Esa verdad porque estás contando cosas que te importan y como lector estás encontrando cosas que te importan. Vamos. Yo creo que has dado la clave cuando decías verdad, ¿no? Que la verdad que es un término muy escurridizo, que ha tenido buena prensa, es decir, se sabía hasta cierto momento, se sabía lo que era verdad y lo que no lo era, ya esto se difumina, pero hay una dimensión de la verdad que es muy personal, lo que cada uno considera la verdad, ¿no? Y la honestidad en ese sentido tiene ese enfrentamiento directo con lo que tú consideras que es verdad. Para mí es fundamental a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque es cierto que para describir un arco narrativo, una historia en la que un personaje va de un lugar a otro, física o emocionalmente, pues basta casi con técnica, ¿no? Ahora bien, cargar de electricidad ese recorrido es diferente. En el texto yo creo que a veces se da una especie de polaridad, antes lo decíamos en el curso de escritura, ¿no? Que permite que haya una diferencia de potencial y una carga que recorre el texto y que lo electriza de alguna forma, ¿no? Para mí esa electricidad la consigo cuando verdaderamente aquello de lo que estoy hablando tengo cierto compromiso o cierta sed. Aunque no lo controle, tengo tal sed de conocer o de acercarme a eso que me aproxima emocionalmente. Y eso produce un efecto que es el eléctrico este que decía, podría ser, pero también algo que sucede en la lectura que es el reconocimiento. No por más que narremos en una sociedad del siglo XXV, en una estación espacial y que todo parezca ajeno a nosotros, si el autor o la autora es bueno y está atento a la sustancia de la vida y está comprometido con esa verdad, la que sea para él, pues probablemente consiga un efecto de reconocimiento en el lector y diga, lo que pasa ahí, que es de un capitán con las orejas puntiagudas, me interpela. De alguna manera me interpela. Y yo estoy convencido de que ese compromiso que tiene el autor o autora con la materia que trata se transmite, se transfiere y que el lector lo percibe. O eso quiero creer. Las novelas que me emocionan, estoy seguro de que el autor o la autora se ha implicado y que era relevante para emplear tanto tiempo y tanta energía en comunicar eso, ¿no? Pero bueno, también es una creencia, no sé si es cierto o no. Más preguntas.
allí al fondo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias Hola. por este rato. Yo quería preguntaros al hilo de la sed, ¿no?, de contar la verdad o de contar historias de verdad y de esa ambivalencia que María también mencionaba. Si realmente, por ejemplo, podéis tener o tenéis o habéis sentido el compromiso con ciertos temas, como por ejemplo esa noción del hogar, ¿no?, que se entiende por hogar, el privilegio quizás de la existencia de un hogar, si eso, ¿no?, un privilegio en sí mismo, o el tiempo de los cuidados y la frustración que puede generar en la sociedad actual quizás el no poder dedicar tiempo a esos cuidados. No sé si estos temas, el compromiso que os puede remover, si existe, o si os interpelan, como decía Jesús. Sí, en los dos libros hay una conciencia, yo creo que se habla de privilegio, hay conciencia de, vamos, yo lo siento así, hay una conciencia de clase, en el sentido en que las dos narraciones tienen muy presente de dónde sale, de dónde ha salido cada etapa de la vida de los protagonistas y de esa familia, cómo llegan a fin de mes incluso, o sea, dónde están gráficamente, ¿no?, dónde están las facturas, en qué carpeta están y qué connotaciones tiene morirse, ¿no?, burocráticas, económicas. Se habla en su caso también de soy tu representante, estoy hablando por ti. Gracias. Se habla de la pensión, claramente, y eso me parece también lo más potente de la novela, ¿no? Esa capacidad de dar vida a o sea, ese vínculo entre lo material y lo afectivo. Y en el caso de mi novela, pues eso, que es una custodia compartida, que es vivir cerca de tu madre o no, qué hay para cenar, de dónde ha salido la cena de esta noche. O sea, esa especie de anotación, visibilidad de la vida diaria, del esfuerzo diario y de lo que cuesta. Sí, yo creo que en el caso de tu novela hay un compromiso, hablando de compromiso, que es por lo que preguntaba ella, yo creo que en tu caso es evidente, hay un compromiso con tu tiempo muy claro, ¿no?, con el tiempo presente, es decir, nos estás hablando y nos estás poniendo delante de la cara problemas que son absolutamente contemporáneos y que yo diría que nos atañen a todos. O sea, el problema de qué hay para cenar esta noche es un problema que nos atañe a todos y parece baladí, parece una tontería, parece que no tiene ninguna importancia, pero tiene una importancia capital, central en la vida de las personas. Se lleva mucha de nuestra energía y de nuestra supervivencia. Y esos pequeños detalles cotidianos al final conforman una realidad que es muy consistente y que en el caso de María enmarca muy bien en el tiempo presente, ¿no? Los problemas de vivir en una ciudad y de criar a una niña con las distancias, vivir cerca o no cerca de los padres, tener cerca o no tener cerca a la familia, cómo los amigos pueden ser un apoyo. Bueno, todo eso está cociendo en nuestro entorno, es un tema de debate y yo creo que en ese caso, por eso digo que hay un fuerte compromiso con el tiempo en el que vivimos, con este espacio contemporáneo que habitamos, ¿no? Es que yo creo que no se puede escribir del hogar y de la familia sin abordar lo cotidiano. Yo creo que en vuestras dos novelas son dos novelas que se huelen, que se paladean, que se sienten, que se ven. Es decir, está todo eso muy, muy bien mostrado. Todos esos elementos cotidianos que a veces no les damos ninguna importancia, en el fondo son la armadura para luego poder narrar todo lo que creo que hay un contáis. yacimiento brutal de literatura que no se ha explorado suficientemente porque parecía que la literatura tenía que contarnos aquello que no conocemos, ¿no? La literatura del 19 pues nos contaba cómo era un palacio en San Petersburgo y la vida de los zares y no sé qué, y nos lo contaban de una manera muy profusa. Y luego está todas las aventuras y esta cosa de que la literatura nos cuenta la vida que no hemos vivido para que podamos vivir la vida de otros a través de la literatura. Y yo le doy la vuelta a la tortilla y digo, espérate, porque es que ¿y si miramos hacia el otro lado? ¿Y si miramos hacia lo que verdaderamente nos ocupa, el lugar que conocemos? Y le sacamos brillo. Y también le sacamos la mugre que tiene el lugar que conocemos. Yo creo que hay un campo infinito para explorar, pero hay que estar dispuesto a ponerse las pantuflas y estar viviendo las aventuras de llenar una nevera. Y yo vuelvo a Moby Dick. O sea, hay un párrafo de Moby Dick que se me quedó en su momento porque tiene esto de el gran tema, ¿no?, de la novela como género, que dice, el narrador dice: dadme una pluma de cóndor y un cráter de volcán como tintero para escribir, porque yo quiero escribir grande, quiero escribir sobre lo grande. Pero lo potente de Moby Dick es esa escena, el cocinero regañando a los tiburones porque se están comiendo la ballena que tienen atada al lado, cuando están deshaciendo las bolitas de grasa, que eso claramente
es autoficción en el sentido de que lo ha vivido, él lo ha vivido. Ujú, Y están ahí a gustito reventando las pompitas de grasa. O sea que, O la peste del caldero de grasa cociendo, ¿no? Sí. Tomando todo. o sea que es lo pequeño también. Es Germán, es Estamos lo pequeño. llegando al final, ¿eh? También Ah, es lo pequeño, Germán. También. También. ¿Alguna pregunta más? Ahí en medio hay un caballero. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola. os doy también la enhorabuena por vuestro trabajo. Esto es una curiosidad en torno al oficio de escribir y lo que habéis comentado de esa necesidad de reclusión que tiene el escritor, de aislarse de su entorno familiar X horas para poder concentrarse en lo que está escribiendo. Para vosotros, ¿qué es más comprometido a la hora de esa interacción con la familia? ¿Ese tiempo cotidiano, más o menos rutinario de escribir, o la otra vertiente que es la de dar a conocer esa obra, la promoción, el moveros, ir a sitios, el atender entrevistas, el estar más expuestos y el estar más dependientes del tiempo de otras personas que del propio vuestro? ¿Qué interfiere más en vuestro entorno íntimo? ¿Lo que es la propia acción de escribir o la posterior de difundir lo que escribís? Qué buena pregunta. Sí. Yo en mi caso lo tengo claro, la segunda parte me lleva mucho más, obliga a colocaciones familiares mucho más drásticas. Yo llevo aquí en Logroño, disfrutando de Logroño 2 días y pico ya, mientras mi mujer está ocupándose de todo lo que hace ella, más todo lo que hago yo, mientras yo estoy pasándomelo muy bien en Logroño, además de trabajando, ¿no? De modo que a mí salir de casa cada minuto, de hecho intento que los viajes sean cada vez más compactos precisamente para no descabalgar, porque mi mujer también tiene un trabajo y también tiene que, por suerte o por desgracia, ella en su trabajo no la lleva de viaje, de modo que tiene una presencia más constante en la casa, pero a mí a nosotros como familia nos separa mucho más, o nos disturba mucho más, o nos perturba mucho más esta parte de la promoción, que a veces es, bueno, hay que acompañar un libro, hay que llevarlo, hay que darlo a conocer y no viene la gente a tu casa a conocerlo, hay que llevarlo y está muy bien, tiene una parte muy buena. Yo a veces pienso que si no tuviera familia, pues que estaría todo el día viajando porque es fantástico. O sea, te tratan muy bien, te reciben muy bien, disfrutas de la gente, conoces el mundo, pero bueno, la vida, yo tengo otra vida y como decía antes, me debo a esa vida y es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, intento que esos viajes sean lo más compactos posibles y luego en el periodo de escritura, pues es una negociación como la tiene ella. Ella necesita unas horas para trabajar, yo también las necesito. Y yo también intento adecuarme porque yo puedo escribir en cualquier parte, o sea, no necesito, de hecho escribo en cualquier parte, no necesito en este momento escribo en casa en un descansillo de una escalera, un poco amplio, pero es un descansillo, pero en aeropuertos o en estaciones o en el hotel o en el tren, que es muy largo. Si vas a Badajoz puedes escribirte una novela entera. Cuando llegues a Mérida y tienes ya 3/4. Venir a Logroño tampoco es fácil desde Sevilla, hay que decirlo. Pero bueno, en el periodo escritor es más fácil combinarse porque estamos los dos en la casa. Entonces, bueno, lo que no pueda uno otro, o escribes de noche o muy temprano por la mañana y ya está, pues salvas la logística familiar. Yo siento una mezcla total de tiempos, o sea, es que no logro... Es como si todo estuviera trufado, picado, entremezclado, y sí, pido esta ayuda, pero también pido ayuda a mi familia para poder hacer otra vida en la ciudad. O sea, es que en mi caso también, como le pasa a la protagonista del libro, que eso está inspirado en mi experiencia, que tengo a mi hija en custodia compartida, entonces eso me determina bastante casi todo, ¿no? Esta semana no tengo a mi hija y ha cuadrado bien, pero es verdad que cuando es mi semana con mi niña y intento no viajar, pero a veces sí que acepto, y acepto una actividad y estoy mucho más nerviosa esa semana, o sea, lo noto, ¿no? De que siento que querría estar más o sea, que me toca más estar en el otro lugar porque es el orden que he hecho y casi eso, dentro de mi gran desorden y que he decidido también escribir así, he decidido escribir entre medias, escribir en trenes, escribir en tramos cortos y escribir corto incluso. Ahora estoy con relatos cortos porque, bueno, pues entre la promoción digo, es que disfrutemos de esto y para disfrutar esta escritura pues va a tener que ser corta porque si no,
me pelearé con lo imposible. O sea, siento que ahora mismo, en estos meses, me está siendo imposible escribir una novela. Entonces, bueno, pero también todas esas... O sea, para mí también en el libro era importante porque creo que hay mucho mito con lo del aislamiento. Seguramente ha habido escritores que se han aislado muchísimo, pero es muy normal que esa escritura esté atravesada por la gestión cotidiana, por viajes y por trabajo y por familia. Claro, esa idea romántica de que para escribir una novela hace falta tener un palacete en la Toscana, que es muy típica del cine, pues tampoco es cierta. Vamos, en mi caso yo tengo un palacete, pero no voy a escribir precisamente. Y antes ha dicho María una cosa que me quedó en la cabeza y que de hecho he estado 3 o 4 preguntas intentando recordarlo y ahora la he recordado. Y me parece muy poderoso lo que ha dicho ella. Ha dicho que escribir es un trabajo de equipo. Sí. Esto es así. Yo creo que es el resumen perfecto de lo que significa escribir. Al menos ahora, en el siglo XXI. Quizás hace años cuando, bueno, pues eso, la mujer lo hacía todo, pues el marido, o al revés, ¿no? Bueno, al revés no sé. Pero ahí había un equipo. Había un equipo también, sí. Pero Claro. bueno, habría que hablar de cómo funcionaban esos equipos, pero sí que es cierto que yo, no sé cómo es tu caso, pero yo no podría escribir sin mi pareja, ¿no? Sin mi mujer. No podría escribir. O sea, quiere decir que la vida cotidiana también. Yo vivo de lo que trabajo. No he recibido, no sé, una herencia, ni tengo... Bueno, cuando venda la casa en la Toscana sí que ya podré vivir, pero... Hasta entonces es un trabajo de equipo, absolutamente de equipo. Y vamos, yo lo tengo claro. Sí, y las que lo empezaron a visibilizar, es mítico ese fragmento de Mujercitas, en el que Joe está en la buhardilla y las demás están pues poniendo la mesa, y porque Louisa May Alcott escribió porque sus hermanas la ayudaban. O sea, que ahí, cuando se ha empezado a escribir sobre esta especie de genealogía de escritoras, pues es verdad que son como prácticamente las primeras en visibilizar esa escritura de equipo, ¿no? También es famosa la hermana de Jane Austen, ¿no? Pero porque también hablaban de ello, daban las gracias por ese rato. Mientras que, pues eso, lo de Gustav Mahler, que era como, vale, estoy componiendo de tal a tal y luego tenemos que salir a dar un paseo con mi pareja, con Alma Mahler, pero que no me hable. O sea, era como parte de la rutina. Salimos a pasear y ella va detrás de mí, conmigo, pero no me habla. Y era ese mito, ¿no? Seguramente no era así, seguramente a veces era así y a veces no, pero bueno, es muy mitómana la cultura literaria, ¿no? Me van a reñir, porque me han dicho 1 Nos hora y hemos media, pasado, ¿no? y ya llevamos 1 hora y 37, salvo que haya una pregunta así de extrema necesidad que no podáis regresar a casa sin preguntarlo, yo la acepto, pero no, ¿verdad? Bueno, sí, hay una de urgencia. A ver, tal... Venga, pero que sea muy de verdad de urgencia, ¿eh? Venga. Qué presión. He levantado la mano antes de saber que tenía que ser urgente. De cualquier manera, una vez que ya tenéis vuestras carreras encarriladas, tal vez la familia no os pone en esos bretes, pero habéis tenido esa sensación antes de tener ese éxito, de que las familias igual os decían, ¿y por qué no te pones a trabajar de verdad, a ticar el autobús, los billetes de autobús, en vez de hacer esto, ¿no? ¿Lo habéis sentido así en alguna vez, en alguna ocasión? Bueno, mi madre se enteró de que yo escribía cuando se publicó Intemperie. Bueno, no, antes. Gané un jamón en un concurso de la radio, en la SER, con Millás y Gemma Nierga. Y se enteró ese día que escribía. Que estaba muy bien porque ya tenía un jamón, y para una madre es importante que un hijo lo coma, aunque el jamón se lo comieron mis compañeros de piso. Pero esto es otro asunto. Y luego, por parte de mi mujer, al contrario, he recibido nada más que apoyo y cobertura y auxilio y consuelo y, en fin, todo el apoyo. Lo que decía antes, lo que decíamos, es un trabajo de equipo y yo así lo he sentido siempre. Sí, bueno, yo en mi caso he tomado la decisión de dedicarme a distintos géneros, por ejemplo, dramaturgia, narrativa, y también soy gestora cultural. Entonces sí que noto ese cuestionamiento de incluso interior mío, pero merece la pena de verdad meterte en una novela con lo que sabes que se viene por delante, de 2 años de periplo, mientras tienes tantas cosas que hacer, que están trayendo la comida
ya a la mesa, ¿sabes? Que, o sea, en mi caso sí que hay un cuestionamiento, pero es más interno, ¿eh? Que en mi caso sí que he sentido apoyo de mis padres. ¿Necesitáis decir algo más antes de que cierre el acto? Sí. ¿Ah, sí? Pues venga. Sí, que seguro que también es de extrema necesidad. La permitimos, faltaría más. Buenas tardes. Bueno, primero de todo, pues que está siendo un placer escucharos. Y bueno, tenía una pregunta para los dos, para Jesús y para María, pues el que quiera que me la conteste, o los dos. Pero es que también tengo otra pregunta para Óscar. Es que también he venido a verlo a él y a escucharlo a él. Yo soy moderador, ¿eh? No sé, me da igual. Que conteste. Yo soy moderador. Digo, si no lo digo, reviento, porque bueno, televisivamente hablando y en los medios de comunicación, pues lo he conocido antes a él que a vosotros. Ya lo siento, perdón. Bueno, pues, Bueno, porque soy más viejo que ellos. He sido una... Bueno, he visto su programa Página 2, pues me dio una época muy fuerte, luego ya pues menos también por motivos de trabajo y no lo podía ver. Y bueno, para vosotros, quería saber si os cuesta mucho hacer ese clic a la hora de dejar lo que estoy haciendo y meterme en la escritura, y estoy escribiendo y salirme de la escritura y seguir con mi vida. Y a Óscar, pues brevemente, si no te quieres enrollar, ¿cuál ha sido la entrevista más apasionante que has tenido con un escritor o una escritora y por qué? ¿Apasionante? Sí. Mola, esta pregunta está muy bien. Sí. ¿Empezar vosotros? No. Que sí, a mí me cuesta mucho entrar y salir sobre todo con la ficción. Quizá más fácil con un artículo, no sé qué, un ensayo, pero precisamente meterte en ese mundo donde es posible tiene otras normas, ¿no? Y se entra despacio. Bueno, yo tengo identificado una fase en la escritura de las novelas que está dentro de esos 2 años que dices más o menos, María, que es un... No me gusta... bueno, no. Es un periodo en el que hay un volcado muy bruto de la novela, en mi caso al menos, ¿no? Entonces, en ese momento, o en ese periodo de tiempo, yo estoy bastante obsesionado porque es que lo reclama el asunto. Estás, como dice María, pues estás viviendo en un mundo con 2 reglas diferentes y que tienes que manejarlas. O sea, el mundo que estás escribiendo tiene que ser coherente y tienes que estar atento a las reglas que rigen ese mundo. Entonces eso a mí me pide una implicación mental y esos semanas, meses de volcado, pues es que soy una especie de ánima en casa, ¿no? Pues en la comida no estoy preguntando a mi hija cómo le ha ido en el cole, sino estoy un poco perdido ahí. Pero lo tengo identificado y lo tenemos identificado como equipo, entonces, bueno, sabemos que ese es el periodo, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues hay un montón de trabajo en la escritura de una novela que permite una implicación mucho menor. La corrección, la edición, en fin, hay un trabajo necesario y muy largo después que no necesita esa obsesión, ¿no? Pero hay un momento en que sí, que te metes mucho. No hasta el punto de no ver que se te está quemando el fuego, pero bueno. Sería más fácil si me hubieras preguntado ¿cuál es la entrevista más complicada que has hecho en el programa? Pero si es apasionante, cuando he entrevistado a este señor en un par o 3 de ocasiones, ahora os voy a decir con Jesús. Bueno, apasionante. Hombre, yo recuerdo de una manera muy especial la entrevista que le hice a Svetlana Alexievich, la premio Nobel, que es la de Voces de Chernóbil, gente que la conoce por la serie de Chernóbil, pero aquella entrevista, por las cosas que contó, me emocionó muchísimo, la recuerdo de una manera muy especial. Recuerdo de una manera muy especial la primera entrevista que le hice en el programa, por una cuestión casi ya de mitomanía, y no soy excesivamente mitómano. La primera que le hice a Paul Auster, cuando vino a España, y lo pude entrevistar y estuvimos hablando, y además habló muy bien de nuestro programa porque lo puso en la web y fue encantador. Y voy a decir una tercera de una manera muy entrañable porque es una escritora que aparece en la novela de María, y fue la primera entrevista que le hice a Ana María Matute. Era una mujer muy, muy, muy entrañable, y además con ella teníamos un código a la hora de hacer la entrevista que no puedo revelar, pero que quien conoce a Ana María Matute me entendería perfectamente, pero una mujer encantadora y maravillosa, y además una mujer muy inteligente. Y lo pasé, te diría estas 3, pero probablemente te diría también la primera vez que entrevisté a este señor, lo pasamos bien. Sí, allí, lo pasamos muy bien, sí. por intemperie,
creo que fue la primera entrevista, si no de las primeras que diste de la novela, nos encantó en el programa y fue también una entrevista que estuvo muy bien. No sé si he respondido a la pregunta, pero sí, ¿verdad? Ha estado bien. ¿Qué? ¿Nos vamos ya? Sí. Vamos a ver, ¿lo habéis pasado bien? ¿Queréis decir algo al final? Gracias. Yo solo os quiero recordar 2 cosas. Merece mucho la pena que leáis Llévame a casa, que leáis Hermana Placer, y también merece la pena que sigáis disfrutando de los actos que todavía quedan en este largo y fantástico festival literario. Creo que la próxima semana vienen autores estupendos también, Landero, Elvira Lindo, Vilas, hay un montón de gente, o sea que disfrutarlo bien, que tenéis un gran festival en esta ciudad. Y de nuevo, gracias a todos por vuestra visita. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Óscar.